yo traté de hablar con el pastor de la iglesia para que el pastor queremos reunirnos porque pues estamos hablando, somos amigos, pero pues hay un interés para hacer las cosas por las vías que se supone que se hagan, y el pastor no quiso reunirnos. Y el pastor llamó a mis papás a decirle que él era un zorro viejo, que él era malo, que yo tenía que poner el carro, jalar la emergencia. Y yo dije, pero es que nosotros estamos hablando. Decía, ahora que por fin encuentro algo bueno, que por fin encuentro a alguien que en verdad, pues me ha demostrado que sí es una mujer de Dios, como que si yo digo algo, pues ya tú sabes que esto se fue por la borda para abajo. Y una ocasión, cuando estando embarazada de la nena en el hospital, yo caí en el hospital, no quería comer, yo eché la culpa al embarazo, pero era emocional, era espiritual. Y él llega al hospital porque le dije, yo me quiero divorciar. Porque yo decía que yo perdonaba todo, menos una infidelidad. Y porque yo decía, si yo veía que yo hablaba con algún muchacho y yo veía cualquier cosa, no es, olvídate. O sea, eso de someterme, eso de que eso no estaba aquí. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga a ese lindo pueblo que está en sintonía de Maranata 911 TV. Y este es su programa Lo que Dios unió. Un programa, ¿verdad?, que es dedicado para los matrimonios, para las familias, donde seguirán escuchando, ¿verdad?, el impactante del poder de Dios, ¿verdad?, que se manifiesta en los matrimonios y en las familias. Quien le habla es su amigo y hermano Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa Mariani Michelle Jiménez. Estamos contentos porque estamos acompañados de dos hermanos que amamos mucho, que los conocemos hace un tiempito atrás, nuestro hermano Kenneth y nuestra hermana Marangeli. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Amén, amén. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Amén, igualmente los amamos mucho. Señor. Y los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Sabiendo que poder testificar del poder de Dios en nuestras vidas, pero como matrimonio. ¿Verdad? Pues para nosotros es un placer y un privilegio y estar juntamente con ustedes. Gracias a Dios. Amén, ¿verdad? Como dice mi esposita aquí presente, es más que un privilegio, ¿verdad?, poder testificar de las cosas que el Señor ha hecho en la vida de uno. Después de tantas cosas, ¿verdad?, que uno ha vivido, ¿verdad? Uno ve cómo el Señor a través de las prédicas y de las cosas que uno también se ha esforzado, poder ver, amén, ¿verdad?, cómo a Dios ha ido moldeándonos y cómo Dios ha permitido que nosotros crezcamos tanto físicamente, ¿verdad?, como espiritualmente, ¿verdad?, que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Y como usted estaba diciendo ahorita, ¿verdad, hermana Mariani? Lo que es la confianza, ¿verdad?, que es algo que hay que aprenderlo a trabajar, ¿verdad?, para poderlo llevar a donde Dios quiere que nosotros estemos. Amén. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Queremos comenzar preguntándole, ¿verdad?, cómo se va desarrollando, ¿verdad?, su niñez, la niñez, ¿verdad?, en qué ambiente crecen. Pues mira, yo por lo menos crecí en un hogar bastante funcional. Y mis papás, una relación bien bonita. Llevan, ¿cuántos años de casados? Como 37. Es que él sabe más que yo los años de casado, ¿verdad? Porque también, gracias a Dios, pues tenemos una relación con mis papás bien unida. Somos bien unidos. Mis papás aman mucho a Kenneth. Y un hogar funcional. Tengo un hermano mayor. Crecimos en un barrio, en Cupey. Todo normal. En la escuela. Mi papá es un hombre trabajador. Mi mamá también. Y siempre fue ese matrimonio que era una familia unida. Sí, ¿verdad? A veces como que faltaba esa cuestión de el compartir los que es ir a un parque, estas cosas que son bien, bien necesarias. Y aunque mi papá, ¿verdad?, era un hombre trabajador, un hombre bueno, pero era un papá que no se involucraba mucho en lo que era la crianza, en cuestión de preguntar cómo te fue, aconsejar. Y yo he aprendido, ahora que estoy casada, que el rol de un papá es demasiado importante. El rol del hombre es demasiado importante en la vida de los hijos, pero sobre todo el de la niña. Y pues crecí con unas deficiencias en mi autoestima, en cuestión de también cómo yo me veía a mí misma, esa seguridad. Y pues crecí con eso, no me daba cuenta hasta, ¿verdad?, que tengo cierta edad, llegó lo que es la escuela intermedia, empiezan las amistades, la presión de grupo y empieza la comparación con otras jovencitas, lo que hacían. Y aunque mis papás no iban a la iglesia, mi papá era católico, pero mi mamá era apartada, siempre me infundieron el temor a Dios y siempre me mandaban a la escuelita bíblica los domingos y esa semilla siempre estuvo ahí, pero
en un momento dado, pues me desvié por la presión de grupo, el querer compararme, el querer hacer como ellas y eso, porque había un problema de autoestima, un problema de menosprecios en mí. Y pues empecé, tuve una relación a la edad de 14 años con un muchacho mucho mayor que yo, a escondidas. Y entonces pues ahí yo caí, ¿verdad? Lo que es con una conducta de fornicación. Pero fue tanto la experiencia, el primer amor, ¿verdad? Que uno cuando nena, todo esto fue escondida de mis papás. Pues eso en mí como que dejó una marca bien fuerte, porque pues ahí se alimentó ese sentimiento de menosprecio, de que pues no, yo no me valoran, qué es lo que quieren, qué es lo que busca un muchacho, porque para mí yo era una buena muchacha, un buen partido. Y pues fui creciendo así, pero yo era el alma de la fiesta, siempre era la que hacía reír a todo el mundo. Me creía Cupido, yo buscaba a todo el mundo para que fueran novios, mira, fulano con fulano, mira, y siempre, pero yo me cerré como que no, me cerré a estar con alguien porque mis papás tampoco me dejaban tener novio, por eso fue todo escondida, pero llegó un momento en que pues mi mamá se entera, entonces pues ahí hubo una situación como tal en la familia, y mi mamá me dejó de hablar un tiempo en mi misma casa porque pues ya se sintió defraudada, claro está, como madre, pero después con todo eso ya se sentó conmigo, me habló. Y pues yo en ese momento, después de ahí, yo me empecé como a tratar de valorar, pero no tuve las herramientas como tal. Después entré en la universidad y pues ahí entonces entré en una conducta pues de alcohol. Comencé después también a experimentar más cosas, a janguear, a hacer otras cosas así. Y luego pues ahí entonces tuve una relación en la cual después llegué hasta convivir con ese joven. Y ahí empecé a experimentar lo que era pues depresión, ansiedad, y comencé a ser una novia tóxica, una muchacha tóxica en una relación, y como tal pues yo pensando que iba a tener validez en esa relación, pues sí, porque me sentía en una relación bien hermosa, bien bonita al principio, pues después como quiera fue creciendo el menosprecio, fue creciendo aún más, ahí comencé a experimentar lo que era depresión y ansiedad. Y esto es resumiendo, porque ¿verdad? Hay muchos detalles, pero comencé a convivir con esta persona fuera de Puerto Rico. O sea, nos llegamos a ir a Estados Unidos a vivir, y ahí fue que experimenté muchas cosas bien, bien fuertes, pero llegó Dios. Amén. Llegó Dios y trató conmigo. Amén. ¿Y Kenneth? Bueno, pues mi niñez, pues, ¿verdad? Fue como decían ahorita, decía mi esposa, ¿sabes? No fue una niñez normal como uno espera, ¿verdad? Uno como niño siempre crece pensando en que mami y papi siempre van a estar juntos. ¿Cómo? Pues obviamente pues le pasó a ella, pues sus papás siempre estuvieron juntos. Pues en mi caso fue bien diferente porque es que en mi caso fue como una loquera, ¿verdad? Pues después que yo salgo de preso es que yo me entero y yo empiezo a ver diferentes cosas, el porqué de tantas cosas, el porqué pues, la persona que yo pensaba que era mi país pues no nos buscaba, qué sé yo, qué cosa. Y, ¿verdad? Y la realidad del caso fue que pues, para ese tiempo mi mamá pues no tenía al Señor y pues hizo las cosas mal y pues yo fui producto, ¿verdad? De otro matrimonio por el ladito callado que nadie sabe nada. Obviamente ya pues las personas lo saben, yo sé quién es mi verdadero país, ¿verdad? Pero pues crecí como que en un hogar disfuncional y pues a raíz de tantas cosas, como eso fue algo que se regó tan y tan brutal, ese bochinche de que ya fulano, hijo de fulano, esto que sí lo otro, pues el que yo pensaba que era mi papá, pues dejó de buscarme a mí. Pero a todas estas, ¿qué pasa? Que yo en la mente, después que yo salgo de la cárcel, que empiezo a comprender muchas cosas, yo digo, pues a lo mejor por eso, a lo mejor él no me buscaba a mí, pero tampoco buscaba a mi hermano menor, pensando yo, ¿verdad? Que a lo mejor él, como él sabía ya lo mío, ¿verdad? El rumor, pues a lo mejor él decía, no, pues este muchacho tampoco es mío, ¿verdad? Y entonces pues crecí en ese tiempo de que él llegaba a buscarnos, pero se llevaba a mi hermano mayor, nos dejaba a nosotros y ese tipo de cosas, pues eso fue creando como una rebeldía en mí, ¿verdad? Y llegó el momento que yo estaba tan y tan rebelde que mis planes eran, algún día yo voy a crecer, algún día yo voy a hacer algo, algún día yo esto, algún día yo voy a hacer lo otro, porque este hombre me va a pagar a mí. ¿Verdad? Lo que se supone que él me diera y no me dio, algún día él va a tener que responder por eso. Entonces, mi pensamiento era, yo voy a hacer que responda. Por mi fuerza humana, ¿me entiendes? No buscando oración, no buscando lo que el Señor me pudiera proveer, la herramienta, ¿verdad? Y pues tanto fue así que después pues yo siempre buscaba como que ese cariño de un padre, como que, mi padre, el que se supone que me enseñe, que se supone que esto, que me guíe, no lo tengo, porque ciertamente, como decía mi esposa, ¿verdad?
el fundamento de un padre en un hogar es algo bien importante y bien vital, sea niña o sea hombre, porque la realidad, sea niño, ¿verdad? La realidad del caso es que el nene siempre está que quiere ser como papi, que papi tiene un martillo, que quiere un martillo, entonces la nena también quiere imitarte esto, lo otro, ¿me entiendes? Que es algo bien fundamental y cuando uno se da en este tipo de relaciones que falta uno del fundamento, de la pieza clave de un hogar, ¿sabes? Es un hogar que va a crecer por más que uno quiera, hermano. Puede estar uno en el Señor tratando de criarlo y como quiera, siempre va a haber un vacío, siempre va a haber algo que falta, ¿verdad? Alguien que ponga ese respeto, ¿sabes? Y pues eso fue como que marcándome de tal manera que yo seguí creciendo y creciendo y creciendo y cuando mi mamá llegó un momento que estuvo un momento estable con un muchacho y cuando ya yo estaba cogiendo como que ese cariño con ese muchacho, que ya, mi pai, esto, lo otro, aquel nos deja arrollados, pero este está aquí, ¿me entiendes? Pues de momento, pues, se corta la relación. Entonces, pues, ya cuando yo estaba llegando a ese momento de que tengo un padrastro, alguien que me escucha, que está ahí, que me ayuda, que salimos, que esto, pues se corta la relación, ¿verdad? Entonces después, con el tiempo, los años, pues vino este otro muchacho, ¿verdad? Y pues vuelve a pasar lo mismo. Pues la cuestión fue que yo decía, bueno, si esto va a seguir así, pues yo no quiero estar aquí, yo voy a hacer entonces ahora, voy a trabajar por mí propio, yo voy a buscar lo mío propio. Y empecé a hacer ese tipo de cosas, buscar lo mío propio, hasta que me involucré en las cosas de la calle, lo que era empezar a consumir droga, pastillas, bebida, todo ese tipo de cosas, hasta que llegó un momento que tampoco, ¿sabes? Como que me valorizaba, como que olvídate de eso, que pasara lo que pasara. Si llegué a casa bien, si no llegué bien, y si llego o no llego, pues tampoco me importaba, ¿verdad? Eso era como que, ¿sabes? Algo a lo loco, era algo a lo loco, pero simplemente, ¿verdad? Porque no tenía la guianza, ¿verdad? De alguien que me dijera, mira, esto es así, esto es así, tú sabes, como somos nosotros, por lo menos, con nuestros hijos, que siempre le damos, mira, papi, esto es así, a la nena, mira, mi amor, esto es así, cuando las castigamos, los reprendemos, pues le dejamos saber el por qué, ¿me entiendes? Eso es algo que, ¿verdad? Que es bien importante, bien importante. Y me gusta mucho, ¿verdad? Nos gusta mucho preguntar cómo fue desarrollando esa niñez, porque cuando uno va al matrimonio, uno llega, ¿verdad? Con un bagaje, llega con una mochila, es como si fuera una mochila llena de libros en la espalda, que muchas veces, ¿verdad? No sabemos que está ahí, pero está ahí, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Siempre me gusta, ¿verdad? Traerlo porque es importante reconocer y saber identificar esas áreas que tal vez aún dentro del matrimonio todavía necesitan ser trabajadas y sanadas y que muchas veces son la consecuencia del por qué está sucediendo X o Y cosa, ¿verdad? Dentro de los matrimonios. Que hasta pueden llegar hasta el divorcio en muchas ocasiones. Pero yo quiero, ¿verdad? Queremos conocer en qué momento ustedes se conocen, cómo comienza, ¿verdad? A desarrollarse esa relación de noviazgo. Mira, pues yo iba a una iglesia en Bayamón, ¿verdad? Porque en ese transcurso yo tuve una experiencia con el Señor, le serví al Señor en un momento dado en Estados Unidos, después de que, ¿verdad? Tuve la ruptura con la pareja anterior con la que yo conviví. Entonces, eso fue en Estados Unidos, allá tuve mi experiencia con el Señor, estuve un año sirviendo al Señor. Vengo para Puerto Rico y entonces aquí en Puerto Rico, pues, me aparto. Pero yo decía, Señor, pero que tú no me creaste para esto. Volví con el jangueo y la cosa, pero es que tú no me creaste para esto. Y esa lucha, yo hasta ebria, yo me ponía a predicarle a la gente, a las amistades. Yo ebria me ponía a hablarle de Cristo, porque yo decía, yo anhelo. Y entonces también, pues, llegaba a mi casa borracha y me ponía a hablar, a orar y a decirle, Señor, tú a mí no me hiciste para esto. Y empiezo otra vez el Señor a tratar conmigo y me invitaron a una iglesia. Y entonces comienzo esta iglesia en Bayamón y una iglesia, ¿verdad? Que me encantaba. Una iglesia que, ¿verdad? Pues era una iglesia donde nos daba mucho amor, por lo menos a mí, porque él no estaba ahí todavía. Entonces, su mamá, mi suegra, ella también iba a la iglesia. Y nosotros orábamos porque él estuvo en prisión. Y entonces estábamos orando para que esos papeles se movieran y una cosa. Yo no sabía ni por quién yo estaba orando, pero estamos orando por el hijo de Josie. Entonces, ¿verdad? Esa es mi suegra. Y entonces estábamos orando, la iglesia hace unos clamores poderosos. Llega el momento en que pues, después él sale. Pero yo hago amistad con mi suegra porque ella testifica, que tiene un testimonio súper poderoso también. Y ella estaba testificando y testificó unas partes de él. Y yo decía, ¿en serio que su hijo le hizo esto? No puede ser. Pues yo empiezo a tener amistad con ella, quería saber más de su testimonio y porque también íbamos a tener un viaje misionero, íbamos a irnos juntas, íbamos a hacer disqueventas y cosas. Y ella me decía, pues mira, vamos a tomarnos un frapecito en la iglesia, ¿verdad? Y entonces, pues,
y yo me voy a llevar el nene. Mi esposo tiene un hijo de una relación anterior, pues yo pienso que es el nene. Pero anterior a eso, pues él había ido a la iglesia con otra muchacha. Él había ido con una muchacha y yo, ¿verdad? Entro a la iglesia y yo siento bien fuerte que Dios me dice, yo no era de tener, nunca había tenido experiencia así. Esa no es. Cuando lo miro a él y yo le digo al Señor, ¿y qué me importa si de mí yo no resuelvo el problema del Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y entonces, esa no es. Y ya, pues está bien, pues yo oraré para que se la saques del camino, pero eso no es mi problema. Pero entonces, pues eso como que después yo lo veía y yo lo veía con el nene, pero normal. Y yo le iba un día a escribir por Facebook y yo dije, no, yo soy una sierva, yo no voy a escribirle nada. Yo dije, Señor, yo dije, si es él me va a hablar o qué sé yo. Tú vas a hacer algo. Pero la cuestión es que yo venía ya también como que decía, aquí no hay siervo, yo me voy a quedar jamona. Ese era mi pensar. Y entonces, pues, cuando mi suegra y yo hablamos, vámonos a tomarnos un frapecito, voy a llevarle el nene. La pastora, es que es mi pastora, mi suegra es mi pastora también. Ella, me voy a llevar el nene. Pues yo pienso que es el nene de él, porque ella siempre estaba con él para arriba y para abajo. Y ya, pues, está bien. Cuando de momento yo voy en mi carro y el nene era él, él y yo, ese manganzón, ese no es el nene. Pues yo digo, pues está bien, pues nos vamos a tomar frappé. Pero él estaba en un programa de las medias casas, ¿verdad? Estaba en ese programa que él pues estaba unos días nada con la pastora y tenía que estar allá. Ya pues vamos. Él no habló por todo el camino. La pastora me montó, me dijo, siéntate al frente. Yo me senté. Entonces, yo soy bien extrovertida. Siempre, ¿verdad? Siempre he sido bien extrovertida, soy bien comunicativa, yo tengo muchos gestos, yo muevo mucho las manos, lo están viendo. Y entonces, pues, y yo, ¿verdad? Eso también Dios lo ha corregido, porque uno cuando va, ¿verdad? Madurando en el Señor, uno no puede estar así tampoco. Y yo, mira, nene, tú no hablas. Y le di un cantazo y yo, ay, Dios, que yo por acá, ¿qué yo hice? Y entonces ahí, después no se callaba la boca. Él empezó a testificar, empezó a hablar, llegamos al morro. Y le empezó a testificar, y entonces pues él después me siguió hablando del teléfono de mi suegra, y entonces pues ahí hasta que él pidió el permiso, mira, puedo tener tu número, y empezamos como que empezamos una amistad. También yo le daba escuelita bíblica al nene, ¿verdad? Y también en ese momento yo dije, ahí fue que yo dije, aquí hay algo de parte y parte, porque yo le iba a dar la escuela bíblica al nene, y el nene yo le dije, mira, para que subas al nene. Entonces cuando él lo subió, se cruzaron nuestras miradas, porque él me miró fijo y yo miro y yo mire más fijo. Y entonces pues ahí se cruzaron como que las miradas y yo dije, es que hay algo. Pero me puse a orar porque como ya yo estaba desilusionada y eso, pues ahí después fue el suceso del frappé y comenzamos a hablar, hicimos una amistad, pero, ¿verdad? Después que la iglesia oraba por él para que saliera, cuando él empezó a hablar conmigo, pues entonces ahí empezó a cambiar la cosa. Ya había una amistad, entonces habían parece que más muchachas pendientes a él, también habían otros jóvenes pendientes a mí, y como que empezaron a hablar a espalda de nosotros, como que a dar como información, mucha información de él y esas cosas, como él estuvo preso, pues, tiene, ¿verdad? Es parte de su testimonio porque sabemos que ese es su pasado. Uh-huh. Y para gloria de Dios, pues hoy es un testimonio. Pues muchas personas lo utilizaron para hacer daño. Y entonces cuando comenzamos a hablar, era una amistad nada más normal, pero las mismas personas hicieron como que nosotros siguiéramos hablando cada vez más. Y empezaron a tratarme diferente en la iglesia. Yo pertenecía a la iglesia, yo era miembro, él no, pero él visitaba. Empezaron a tratarme diferente, que empezaron a predicar, ¿verdad? Como a dar ciertos mensajes en contra de... Y yo me dediqué a orar. Y yo lo estaba conociendo a él, empecé a entender muchas cosas también, ¿verdad? Él se abrió conmigo y empezamos a hacer una amistad hasta que llegó un momento en que empezamos a darle más formalidad y yo traté de hablar con el pastor de la iglesia para que el pastor... Pues, pastor, queremos reunirnos porque pues, estamos hablando, somos amigos, pero pues hay un interés para hacer las cosas por las vías que se supone que se hagan. Y el pastor no quiso reunirnos. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Era la primera vez que yo iba a hacer algo como se supone que se hiciera. Y yo le dije a él, mira, el pastor, pues no, él no se quiere reunir. Y entonces justamente ahí había un viaje que yo me iba para Estados Unidos de vacaciones. Y pues seguimos hablando y el pastor llamó a mis papás a decirle que él era un zorro viejo, que él era malo, que yo tenía que poner el carro
poner jalar la emergencia. Y yo dije, pero es que nosotros estamos hablando. Y entonces, pues eso ¿verdad? Porque cuando uno viene a los caminos del Señor, Dios nos confronta. Y yo venía con una actitud, porque yo era media machetera, ¿verdad? Sí, yo era de esas mujeres medias empoderadas, de las que a mí no me gustaba someterme. Y pues cuando yo dije, pero ¿y qué se cree el pastor? ¿Qué es esto? Y empecé con esta situación, yo hablé con él, y pues yo dije, mira, vamos para adelante. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros brincamos la etapa del noviazgo. Nosotros no tuvimos noviazgo, eso fue un mes. Y vimos que como que la gente empezó y Dios a mí me había confirmado, ya Dios me había hablado a través de una sierva, mira, te puse en el camino de él porque tú lo vas a ayudar, tú lo vas a entender y van a predicar juntos y eso. Y pues eso no lo sabía, ¿verdad? Eso fue para mí y pues llorando. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entonces comenzamos, cuando yo regreso a Puerto Rico, pues él me pide que yo sea su novia, pues yo le dije que sí, traté de hablar con los pastores, él le todavía faltaba que pasara un proceso, un periodo con grillete. Y entonces, pues yo hice una carta para que él pudiera visitar la iglesia. Y el pastor, yo dije, pastor, yo me voy a hacer. Él dijo, ¿pero quién se va a hacer cargo? Pues yo lo busco con mi papá. Lo vamos a buscar. Mi papá y yo estamos de acuerdo. Y entonces el pastor dijo que no, que él no iba a firmar ninguna carta, que él no se iba a ser responsable, ni iba a poner el nombre de la iglesia en juego, que no, que buscar otra iglesia donde congregarse. Entonces, ahí empiezo a creer, pues, que empiezo a crear yo también una rebeldía. Y nosotros ya éramos novios, pero nosotros caímos en fornicación, estando en la iglesia. Caímos en fornicación, ¿por qué? Porque nos desenfocamos, nos descuidamos y porque pues nos dejamos llevar más por la tormenta que ir a los pies del Señor para que Él peleara pues por nosotros. Caímos en fornicación y entonces pues como que cada vez nos unimos más y yo me iba en mi carro, yo lo buscaba, llegamos a la iglesia juntos, entonces nos trataban de, no te sientes ahí, tú no vas ahí. O sea, yo vi mucho el rechazo hacia él. En eso involucraron a mi suegra, porque ella también estaba en esa iglesia, y empezaron a cambiar con ella. Entonces se destruyó, pues se destruyeron dos. Mi mamá también se estaba congregando, después que había mucho tiempo que no iba a la iglesia, y por esa situación empezaron, ¿verdad? Dejamos de ir, cambiamos de iglesia. Nosotros nos apartamos. En cierto modo, no dejamos nunca de buscar iglesia, pero nos apartamos porque no estábamos, ya el Espíritu Santo estaba contristado, caímos en fornicación. Entonces, el Señor, ¿verdad? En su misericordia, pues, nos hablaba, pero yo quedo embarazada. Yo quedo embarazada y entonces, como decía Mariani, hay muchas cosas que de la niñez las arrastramos y cuando nosotros nos unimos con otra persona, ahí es que nos damos cuenta de traumas, de heridas que nos han sanado, de palabras que nos hicieron daño y nos marcaron, y en el matrimonio es que nosotros lo vemos. Y entonces yo le dije a él, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues, si ya Dios nos habló, ¿tú te quieres casar o no te quieres casar? Yo fui la que le dije, porque yo dije, ya hicimos las cosas mal, pues entonces tenemos que enmendar, tenemos que hacer las cosas. Me dijo, pues sí, vamos a casarnos. Entonces nos casamos y seguimos buscando, ¿verdad? Iglesia, pero en ese transcurso de casarnos, yo empiezo a tener unos sueños donde él me había sido infiel. Y yo le pregunto, yo le digo, estoy teniendo estos sueños, o sea que la mujer sueña eso y ese día hay pelea, porque soñé que me la fuiste infiel y ya uno lo da por hecho, las mujeres lo damos por hecho y ese día hay pelea. Pues yo le dije, tuve este sueño. Me dijo, ay, tú estás loca. Pero me dice, ¿pero de qué color era el carro? Y yo, era de color gris. Tú estás loca. Y yo, ¿pero por qué él me pregunta el color del carro? Entonces empiezo yo acá. Entonces, como dentro de cuando nosotros comenzamos, muchas personas querían que él estuviera con otras jóvenes. Y yo digo, espérate. Empezó entonces muchos pensamientos, empecé yo a unir muchas cosas. Yo tengo que seguir, Dios mío, y eran sueños constantes. Entonces él me decía, tú lo que estás loca, empezamos a tener discusiones, yo empecé a crear una desconfianza con él, porque yo le pregunté a él, antes de tú caer conmigo, ¿tú estuviste con alguien? Chica, pero que si eso hablamos, tú estás loca. Y yo, entonces teníamos discusiones y ya yo empecé dentro de mí, lo que yo había pensado que había superado en la relación anterior de ser tóxica y eso volvió. Eso empezó otra vez, eso no se había ido, eso estaba ahí. Porque son heridas. Y pues, ¿qué pasa? Que yo empiezo ahí como me levantaba con pensamiento, eran peleas, era una desconfianza bien fuerte. Yo estando embarazada, que las hormonas para colmo
porque el cuerpo también, o sea, la fe no niega la verdad. Eso. El cuerpo tiene que ver y los cambios en una mujer embarazada son bien reales. Pues yo estaba, olvídate, emocional, lloraba, yo le quería dar. Y hasta en una ocasión él me dijo, tú lo que estás endemoniada. Entonces eso a mí me marcó. Pues yo decía, Señor, yo estaré endemoniada. Como yo le había fallado al Señor y estaba en un estado de, ¿verdad?, en el que caímos en fornicación, yo me sentía desechada por Dios. Y nunca fue así. La misericordia de Dios Amén. nunca se apartó de nosotros, pero yo me sentía así. Yo no me perdonaba haberle fallado a Dios porque a mí Dios no me hizo nada malo, ¿por qué fallarle? Y yo me sentía tan mal, ¿verdad? Yo me sentía desechada y yo lloraba. Entonces el Señor me mostraba cosas y yo no sé, no hacía caso porque decía, no, porque Él me desecho, eso son cosas mías. Pero en ese aspecto del adulterio, ¿verdad? Se llegó a concretizar que eres adultero estando en el matrimonio. ¿Cómo fue el proceso de, ¿verdad? Ok, pues la realidad del caso es que, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos, pues ella se va lo que es en el viaje, ¿verdad? Para Estados Unidos, para casa del hermano, con mi suegra y mi suegro. Y pues obviamente pues yo me quedé en Puerto Rico. Y sí, había pasado, pero como tal nosotros, ¿sabes? No éramos novios, o sea, en ese tiempo no éramos como tal novios, pero es como ella me ha dicho a mí, ¿verdad? Y como hemos hablado, y ciertamente es verdad, ¿sabes? Aunque no éramos novios, ya nosotros hablamos con un fin, ¿me entiendes? Ya estábamos hablando con un fin de que, mira, algo más serio, qué sé yo qué cosa, y pues obviamente, pues yo fallo. Después que yo fallo, pues obviamente pues yo quedo arrepentido como que, ya, Dios mío, porque ya Dios me había hablado en la cárcel de que esa no es, esa no es, esa no es, esa no es, esa no es. Y tacho, y yo le puse confirmaciones a Dios, que se rompa la sortija, que pase esto, que pasa lo otro. Y así como yo le decía al Señor, pasaba, así mismito como yo le decía al Señor, Sí, así mismo porque pasaba. fue con su expareja. Fue con su expareja que yo sabía ¿verdad? De ella. Pero fue que nosotros no éramos novios, pero ya estábamos hablando y habían unos planes futuros. Y él fue con ella. Pero yo me entero cuando estamos casados. Ok. Eso fue cuando ya yo tengo a Zair, a mi bebé, a la nena. Cuando ya yo tengo la nena, ahí es que entonces, ¿verdad? Porque ya eran los sueños constantes. Entonces, él recibió la noticia de que su verdadero papá no era su papá cuando él sale de prisión. Ok. Él cae con esta jovencita, con esta muchacha, con su expareja, cuando él sale de prisión. Él me conoce justamente, todo eso ocurrió en esos Saliendo. meses. Entonces, empezó a crearse en él como que una rebeldía. Entonces, el rechazo de esa iglesia en ese momento, pues como que creó una rebeldía en ambos, pero él menguó mucho más que yo y estábamos buscando iglesia. Entonces, él como que no quería tampoco, él decía, ¿cómo yo se lo digo a Mara? ¿Verdad? Él no quería que yo No, me porque enterara. la realidad del caso es que ella decía, diache, después que ya Dios me había dicho que no, que esto, que sí, lo otro, yo decía, ahora que por fin encuentro algo bueno, que por fin encuentro a alguien que en verdad, pues, me ha demostrado que sí es una mujer de Dios, como que si yo digo algo, pues ya tú sabes que esto se chavó, se fue a por la borda para abajo. Y yo como que, diache, man, yo tratando de callar, pero Dios seguía aumentando los sueños y seguía como que apretándome. Y yo como que, diache, Dios mío, ¿qué Y está que pasando? ciertamente Dios quería trabajar algo. Algo tal vez estaba aguantado de parte de él porque había todavía algo oculto. Y Dios, ¿verdad? Opera de esa manera, ¿verdad? Va revelando las cosas, pero con la intención siempre de restaurar. Amén. Siempre, ¿verdad? De sanar unas Amén. cosas. Y, ¿verdad? Nos estabas testificando ahorita, ¿verdad? Que a raíz, ¿verdad? De enterarte de eso, pues comenzaste a sentir una desconfianza. Volvió a salir esa Mara que tal vez Que yo entendía pensé. que estaba enterrada, volvió a salir. Porque ciertamente, ¿verdad? Tenemos una carne con la que luchamos día a día. Amén. ¿Verdad? Y algo que mencionaste, ¿verdad? Fue que comenzaste a desconfiar. Sí. Y ya cuando, ¿verdad? En el matrimonio se comienza a desconfiar, todo cambia. La manera de reaccionar cambia, ya Todo, no se es el todo, mismo, todo. ya no se ama igual. ¿Cómo Todo fue ese proceso? Algo que Dios quería trabajar en mí es que yo venía con esta frase del mundo en el evangelio. Yo perdono todo menos una infidelidad. Y todavía yo estando con él, yo perdono todo menos una infidelidad. Y por eso es que Dios trabajó muchas cosas. El matrimonio a mí es mi escuelita para el perdón. Esa ha sido mi escuela para el perdón. Amén. Y él es el que me ha enseñado a mí a perdonar, me ha dado cátedra. Pero cuando yo empiezo a tener los sueños, yo empecé a ver en conductas en él, que yo decía, mira, yo no puedo confiar.
Y aún en mi condición, yo trataba de orar, pero yo no tenía una comunión, porque yo sentía que ese pecado que le falla a Dios, entonces pues yo decía, yo lo hice fallar también a él, mi mamá dejó de ir a la iglesia por nuestro pecado. Bueno, era un montón de acusaciones y pensamientos donde yo no podía tener una comunión con Dios, pero como quiera, nunca dejé de orar, nunca dejé, yo hacía mis ayunos, para mí, ¿verdad? Yo digo que para mí fueron efectivos porque me ayudaron. Muchas veces nosotros tuvimos hasta un enfrentamiento donde fue en mi casa, nosotros tuvimos que vivir con mis papás, yo estando embarazada, y tuvimos una discusión. Él dice que yo no, mira cómo yo estaba, que yo lo insulté, yo le hablé palabras soeces, yo le hablé malo, y yo no me acuerdo. Pero él dice, tú me dijiste, cuando mi papá dice, sí, tú se lo dijiste porque mi papá estaba en la casa. Gracias a Dios, pues mi papá estaba, pues yo le hice frente, fui yo la que le hice frente. Y yo le quería dar, entonces él me agarra por las manos, él me tira en la cama y me dice, estate quieta. Pues como no le podía dar, como a la misma vez reaccioné, pues le boté la ropa, le estaba sacando la ropa, entonces él la metía y yo estaba más molesta. Y yo, vete. Bueno, yo le decía, ni tu mamá te quiere de vuelta, que siento. Yo le decía un montón de cosas. Y entonces, pues él se fue en el carro a dar una vuelta y yo, por una cosa, era bien fuerte. Seguramente se fue en la carro para verse con otra, ya maquinando. Y empezaba a insultarlo por mensajes de texto y un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Yo dije, yo no quiero esta vida. Y yo comencé a ungirme. Comencé a ungir mi vientre. Yo decía, mi hija no es un accidente porque tú la planificaste, Señor, porque, ¿verdad? Hasta con mi hija, no, eso es producto del pecado. Muchas personas me dijeron. Yo sentía que yo era una escoria y decía, mi hija, por culpa mía, mi hija va a arrastrar eso. Y comienzo a ungirme y comienzo, ¿verdad? A ungir mi mente. Y comencé a buscar versículos y, ¿verdad? Se lo hice mío, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque yo lo que pensaba es que aún él trabajando, él estaba con alguien. Él trabajaba con muchas mujeres, ¿verdad? En su primer trabajo. Y había una muchacha que ellos se habían conocido porque trabajaban en otro trabajo anterior y se conocieron ahí. Y ella me mandó hasta un regalo para salir y yo no quería el regalo. Pues yo decía, tú le gustas. Y entonces, ¿verdad? Eran casi todas mujeres y un día él se fue a almorzar, el único hombre con todas esas mujeres. Ay, Dios mío. Yo por poco dejo mi trabajo para ir allá a Bayamón. Y yo le dije, no me hagas orar. Y yo dije, Señor, yo estoy peleando, yo no sé lo que es un matrimonio, yo no sé porque yo nunca he estado casada. Y le dije, ayúdame. Pues la muchacha la sacaron eso fue viernes, lunes, ella ya no estaba trabajando allí. Y yo dije, yo solo decía, el diablo, tú vas a caer otra vez, ¿qué es esto? Y me pasaba peleando. Entonces ya yo le quería decir, no, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, pero peleando. Entonces no era la forma. Visitamos muchas iglesias para ser restaurados. Nosotros en nuestro proceso no estuvo, ¿verdad? No estuvo nadie así que como darnos palabras ni nada. Y fue fuerte por eso. Yo decía, Dios mío, a veces uno necesita la oración. Fuimos a muchas iglesias, buscando iglesias. Fuimos a varios cultos, Dios nos hablaba, no, que yo los uní, y yo, ¿cómo tú me uniste a él? ¿Qué es cierto? Y él se pasa diciendo, deja de estar pidiéndole más confirmación a Dios. Yo embarazada, ya casada, yo le seguía pidiendo confirmación al Señor. Y una ocasión, cuando estando embarazada de la nena en el hospital, yo caí en el hospital porque pues ya era demasiado, no quería comer, yo eché la culpa al embarazo, pero era emocional, era espiritual. Y él llega al hospital porque le dije, yo me quiero divorciar. O sea, yo era, ¿cuántas veces al día? Es un montón. Y a cada rato, yo me quiero divorciar, esto no, porque yo decía que yo perdonaba todo, menos una infidelidad, y porque yo decía, si yo veía que yo hablaba con algún muchacho y yo veía cualquier cosa, no es, olvídate, o sea, eso de someterme, eso de que, eso no estaba aquí. Y cuando él llegó al hospital ese día, y yo vi ahí algo diferente en él. Me dijo, tú le vas a dar el gusto al diablo. Pero él me miró los ojos, tú le vas a dar el gusto al diablo. Y yo, con un orgullo terrible, yo me quería quedar hasta dormir en el hospital para no dormir con él. Y yo, pues no sé, porque pues, y me decía, mira, tú le vas a dar el gusto al diablo. Me dijo, si tú te quieres divorciar, busca los papeles tú. Porque él no quería. Entonces él estaba seguro, pero yo no, por la desconfianza. Un día vamos a una iglesia y llegamos peleando en el parking. Y yo, tú que no quieres ir, tú tienes que buscar de Dios, que si esto ahí, como una mujer rencillosa. Y él me decía, estate quieta, que si esto. Llegamos peleando en el parking, después nos bajamos, nos cogimos la mano como si nada hubiera pasado y entramos como matrimonio más lindo y precioso de la iglesia. Y el predicador
comienza a hablar del perdón, de los matrimonios. Y empieza a hablar, y yo, ¿para qué yo vine a este culto? Pues él hace un llamado y pues yo pasé. Y ese día yo dije, Señor, yo lo perdono, pero a mí me duele porque yo di todo y, ¿verdad? Y ahí Dios me confronta, me dijo, ¿qué tú dices? Que tú perdonas todo menos una infidelidad. O sea, ahí yo dije, Señor, pues cambia mi mente. Y hasta que yo hablé con él. Y una de las cosas que yo he entendido dice que la verdad os hará libre. Amén. Y nosotros nos pasamos diciendo, esta generación, que somos frontales, que somos bien sinceros. No, a mí me gusta que me digan las cosas claras. Pero cuando estamos en un matrimonio, nos gusta decir las cosas claras, pero no nos gusta que nos las digan claras a nosotros. Y yo me senté un día con él y le dije, vamos a hablar. Le dije, yo no quiero seguir así, en depresión, yo no quiero seguir así. Ya yo sé que, ¿verdad? Ya sabía lo que había pasado. Le dije, yo te perdono, yo te perdoné ya, pero a mí me cuesta. Los pensamientos me llegan, la confianza, y le hablé. Entonces me senté con él, pero le dejé todo. Me dolió esto otro. Yo me sentí que tú fallaste, que yo fui la única que creyó en ti cuando saliste de la cárcel y que tú no lo hiciste bien. Le dije, no te estoy juzgando, me estoy desahogando. Y cuando yo pude ventilar todo lo que me dolía, todo lo que me molestaba, él me entendió y desde ahí empezaron las cosas a arreglarse. Pero entonces, vamos a esa iglesia. ¿Y qué pasó en esa iglesia? ¿Verdad? Sí, ¿En cuál de tantas? La de Cupey, que fue después de ahí. Pues después que empezamos en esa iglesia, pues Dios empezó a hablar con nosotros, bien bonito, a hablarnos, qué sé yo, qué cosa, y nosotros nos estábamos sintiendo restaurados. Y nos gustaba en realidad. Pero pues yo comienzo yo digo, yo soy de la persona que me gusta siempre estar peor, pastor. Y yo pues voy a salir con el pastor, mira, que sí, esto y lo otro. Pues, vamos para allá a pescar. Pero en medio de esa salida con el pastor pues me hacía una vez a mí, al principio no me decía nada, pero después con el tiempo, por la amistad, pues, no, que mi esposa es y me empezaba a hablar cosas bien mal de la esposa, cosas bien negativas, cosas negras. Del matrimonio. Del matrimonio, o sea, por decirlo así. Y hasta que llegó el momento que yo me recuerdo que ese mismo, desde la última vez que salí con él, le dije, vengo ahora, y ya me amaré, Mara, este pastor me acaba de decir esto y esto y esto y esto. Tacho, yo no vuelvo más con este hombre porque este hombre está endemoniado, güey, si se trepa en el altar y este está peor que como yo estaba. Y cuando se lo dije a Mara, después que llegué a casa, Mara nos pusimos a hablar y me dice, no, si es así, tú no vuelves más para allá, ¿me entiendes? Porque la realidad del caso es que nosotros, ¿sabes? Ella está peleando algo, yo también estoy tratando de luchar, entonces el que se supone que me guíe, sabe que está para aconsejarme, yo no sé qué consejo me va a dar, porque él está... Igual, estaba en una misma condición. Igual no, él está peor. Una condición. Él estaba peor, ¿sabes? Y yo como que, tacho, no. Y ahí pues entonces corrimos para otro lado, ahí fue con el tiempo, ¿verdad? Que después venimos para acá, y yo no quería, porque yo pensaba, yo nada más miraba el reloj y yo decía, diache, para allá abajo, son 50 minutos, gasolina, esto. De Cupey a Río Grande. Exacto. De Cupey para Río Grande, eso para mí como me costaba. La cuestión fue que un día dije, yo voy, te guste o no te guste. Y yo, pues está bien, pues vete sola. Y al principio se empezó a ir sola, pero después con el tiempo yo como la veía que venía que diferente, yo como que, déjame probar, hasta que un día me dijo, vamos para allá, dale. Y yo voy a ir. Pero créeme que es la primera y última vez que yo voy para allá, porque yo nunca voy a volver para allá. Vinieron aquí a Río Grande a congregarse. ¿Cuántos tiempo estuvieron aquí? Un año. Hasta que mis suegros salieron a pastorear y nos íbamos con ellos. Pero, ¿verdad? El pastor Héctor siempre tuvo conocimiento porque él sabía que nosotros nos íbamos a ir con ellos. Pero eso era fuerte porque él estaba tan herido que era siempre una pelea para un culto que yo le invitara. Y buscamos iglesias, pero realmente el lugar donde Dios tenía preparado, pues era un lugar, un puerto seguro. Uh-huh. Y nuestro testimonio también es para que no hay excusa para apartarse de Dios, porque aun cuando nosotros fallamos, nunca dejamos de buscar. Aún con los señalamientos, aún, ¿verdad? Con los ataques, porque hasta la ansiedad, a mí por lo menos me visitó. No era una excusa, no hay una excusa. Dios nos perdona, es que a nosotros nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Pero, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos a esa iglesia, Dios nos empezó a hablar bien bonito, Dios empezó a tratar con nosotros, ¿verdad? Lo que era a limpiarnos, a purificarnos. Pero, ¿qué pasa? Que el pastor también, ¿verdad? Pues estaba en unas batallas y esto es real porque nosotros en los matrimonios no podemos vivir fingiendo que todo está bien y aparentando. Si necesitamos ayuda hay que buscarla. Si necesitamos ayuda tenemos que hablar y nosotros, ¿verdad?
es necesario. Y yo sé que hay muchos pastores, ¿verdad? Y muchos ministerios que sufren en el matrimonio y no quieren hablar, no quieren por mantener una imagen, pero mira, Exacto. verdaderamente, cuando el Señor venga no nos va a llamar por ministerio, pero sí nos va a preguntar qué hicimos como esposo o como esposa. Exacto. Y cuando Él me cuenta eso, yo me puse a orar rápido. Yo dije, mira, Señor, yo estoy peleando por mi matrimonio. Tú, Dios mío, me tienes que ayudar. Y entonces, pues, mi suegra me invita para el culto domingo. Mi abuelo, quien predicaba, fue Piña. Y entonces yo le dije, vamos, vaya, no, yo no voy a ir, que esa gasolina, que el peaje, que esto. Y yo, Dios mío, siempre tiene una excusa, una queja. Y ahí yo decía, ya el divorcio venía a mi mente, no lo decía, pero en mi mente todavía venía ese pensamiento. Cuando veníamos de camino, él decía, mira, vaya que lejos. Y yo decía, Señor, ayúdame a quedarme callada, ayúdame a ser sabia, ayúdame a quedarme callada. Pero mis ganas eran hasta de meterle con el cristal en ese momento. Y llegué de mal humor al culto, porque él venía quejándose. Y entonces, cuando escuchamos la palabra, eso fue, el Señor empezó a tratar con nosotros. Y nosotros estuvimos un año y nunca nos reunimos con el pastor, porque era la palabra. La palabra fue la que nos fue a nosotros cambiando cada mensaje. Yo anotaba y yo decía, Señor, iba reconociendo lo que estaba mal en mí. Entonces hubo una predicación para matrimonio que tuvo el pastor Héctor, eso fue un martes. Y ese día veníamos peleados y nos pusieron también hasta mirarnos de frente. Y pues nos terminamos riendo. Así mismo nos terminamos riendo. Y cuando el pastor empieza a hablar, yo dije, yo estoy apartada dentro de la iglesia y es por mi matrimonio. Yo me veía bien, sí, pues, el diezmo, ofrenda, la Biblia, pero mi matrimonio, yo estaba apartada. ¿Por qué? Porque si yo no aplico lo que yo leo de la Biblia, lo que yo sé, con mi matrimonio primeramente, pues, ¿verdad? De nada vale. Cuando llego aquí, el Señor empieza a tratar conmigo, a ponerme en la mente a su expareja, ¿verdad? Con la muchacha que él estuvo. Y yo empiezo, Dios mío, Señor. Yo tengo una libreta de oración. Pues yo puse el nombre de ella, el de sus tres hijos, y empecé a decir, Señor, prepárame para el momento en que tú me la pongas de frente, que yo pueda perdonarla. Y estuve un año orando por eso. Y sana mi corazón, ayúdame a sanar el corazón de mi esposo. Y ahí estuvimos, ¿verdad? En esa lucha, orando. Y, ¿verdad? Ese nombre yo lo tenía ahí. Y él un día vio la libreta. Y como que, ¿verdad? Como que, pero yo seguí orando y no le decía nada. Venían los pensamientos. Y lo que yo decía, tenemos que establecer, yo quería recuperar la confianza. Y fue con conversaciones incómodas. Y en los matrimonios la gente no quiere tener conversaciones incómodas. Él me empezaba a decir lo que no le gustaba de mí o lo que él notaba que estaba mal en mí y yo a él. Y sí, sin enojarnos, nos vamos a hablar. Y empezamos a tener conversaciones incómodas, pero a mí lo que me dio resultado fue someterme, aprender a callarme, por más que quisiera explotar. Yo vi una vez, ¿verdad? Cuando aquí estaba lo que era Cairo, ¿verdad? Sí. Pues una vez fuimos a comer y yo lo vi a él, ¿verdad? Y lo digo en libertad porque aquí estamos en esta cajita que esto es malo. Él estaba empezando a venir y entonces pasó una muchacha y él se le quedó mirando. Y yo me di cuenta y rápido la reacción, pero yo dije, cállate. Entonces después pasó como un par de días y lo vi mirando a otra muchacha. Y yo dije, espérate, me puse a orar, pero yo quería explotar. Pero me puse a orar y yo hasta ayuné. Señor, dame las palabras y que mis emociones, mi temperamento, todo esté en su lugar, todo tenga, ¿verdad? Que yo lo pueda sujetar. Y un día le dije, ven acá, él tuvo un sueño donde yo le era infiel a él. Y esa fue la puerta que Dios abrió y yo tuve una conversación con él que fue incómoda, pero fue una conversación que nos enseñó a nosotros a hablar todas estas cosas. Y ahí fue que yo le dije, ven acá, te noté hablando esto, haciendo esto, en tal día de esto y él. Como que, entonces lo aceptó. Y ahí fue que empezamos verdaderamente a crecer, porque empezamos yo a mi esposo, y esto siempre lo he dicho y a él se lo digo, yo a ti no te veo, antes de verte como mi esposo, yo te veo como un alma de salvación. Y yo no puedo ser de tropiezo a un alma de salvación. Si yo no le soy de tropiezo al que le predico en la calle, tampoco a mi esposo, primeramente a él. Y yo empecé a ver a mi esposo como un alma de salvación, que yo lo tengo que ayudar a alcanzar esa salvación. Amén. Y cuando me enojo con él,
es un arma de salvación. Y así me aprendo a callar la boca y a manejar las cosas, pero las conversaciones incómodas en el matrimonio son necesarias. La comunicación es necesaria, pero es qué es lo que tú vas a comunicar, porque a veces que en el matrimonio queremos que nuestro esposo nos diga, no, mamita linda, no, hay veces que nos tienen que hablar con carácter, ¿verdad? Con firmeza, mi amor, esto está mal. Esto no es así. O sea, que Igualmente, comenzaron, perdón que interrumpa, comenzaron a desarrollar, ¿verdad? Nuevamente esa confianza entre ustedes a través de esas conversaciones incómodas. sí, Nuevamente, ¿verdad? De ser sincero. sinceridad. Esto es lo que no me gusta de ti, esto no me gusta de mí, vamos a trabajarlo, vamos a trabajar en equipo, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Ciertamente el matrimonio. Y hoy, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Los ha levantado de una manera bien bonita, tienen una familia muy bonita y están ahí mano a mano, ¿verdad? Con sus pastores. Amén. Gloria a Dios por eso, pero esas son las cosas que Dios hace en el Señor, ¿verdad? Que a pesar de, ¿verdad? De tal vez las malas decisiones, los malos actos, ¿verdad? Dios siempre está ahí para extender las manos, está ahí siempre, ¿verdad? Para levantar a uno y hacer todas las cosas nuevas. Y, ¿verdad? Para ir concluyendo, gloria al Señor, algo más, ¿verdad? Que nos quieras compartir, algún consejo, ¿verdad? Que le quieran dar, Kenneth, a esos matrimonios pues, que nos están escuchando. Algún consejo que le puedo dar, ¿verdad? Mayormente a los hombres, ¿verdad? Es que pues nosotros los hombres pues somos como un poquito orgullosos en cuestión de buscar ayuda y qué sé yo qué cosa. Y si algo a mí me funcionó con mi esposa fueron la lectura de libros. O sea, yo iba siempre a Pura Vida allí, me compraba un librito para matrimonio y venía para acá, mira, me amo esto, lo otro, y nos poníamos a leer los libros juntos, ¿verdad? Y eso fue una herramienta bien clave. ¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana pues, pentecostal, pues la gente piensa que el único libro que existe es la Biblia. Y que lo que Dios te va a enseñar, te lo va a enseñar a través de la Biblia, ¿verdad? Pero hay que ser realista. Hay personas que Dios le ha dado una sabiduría, ¿verdad? Un poquito más allá, que a través de la escritura de un libro, a través de la escritura de otro tipo de herramientas, pues tú puedes encontrar herramientas que son de apoyo en el matrimonio. Y pues yo me dediqué como que a eso. Yo decía como que no, yo tengo que volverme a ganar esa confianza, yo tengo que volverme a ganar, ¿verdad? Que ella vea que realmente pues nosotros y yo pues estoy restaurado. Y yo empecé con eso, a comprar libritos, comprar cositas, y mira, me molesto, mira lo otro. Empecé a darle su lugar cuando a veces una muchacha me escribía en Facebook, ¿verdad? Pues yo siempre pues, le daba su lugar a ella. No, pues afortunado soy yo que tengo a mi esposa, esto, lo otro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que ella fue viendo en mí, pues obviamente es lo que ha hecho que nosotros tengamos la confianza que teníamos a principio. Y eso, ¿verdad? Es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Caballero que me escuchan, ¿verdad? Cualquier persona, tú sabes, que no se centre en que la ayuda solamente está en Biblia o que la ayuda solamente está en lo que él tiene pensado, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ayuda y nosotros, pues tú sabes, después que nosotros busquemos las herramientas y las sepamos utilizar, Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre nos va a ayudar. Y eso es lo importante de todo, estar dispuesto y tener un corazón dispuesto y tener una mente abierta, ¿verdad? Los diferentes temas incómodos, porque hay temas que son bien incómodos, hasta temas sexuales, ¿verdad? Que en los matrimonios no se tocan y son temas que son de mucha importancia. Gloria a Dios, de verdad que nos gozamos, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Ciertamente, ¿verdad? Cuando, como dice nuestro hermano Kenneth, cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace grandes cosas. Sí. Y ciertamente, ¿verdad? Sobre todas las cosas, tener a Cristo, Amén. seguir el consejo, ¿verdad? Que nos da su palabra y tener a Cristo como centro de nuestro hogar y ahí está la respuesta. Esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios bendiga.